Estado orando por lo que Dios iba a hablar el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, un hombre le preguntó a otro hombre, ¿en qué piensas? Y ese hombre le dijo, lo vio muy pensativo y le dijo, ¿en qué piensas? Y le dijo, en cómo vender mis problemas. ¿Cómo vender tus problemas? Sí, porque dicen que los problemas, las consecuencias de los problemas se pagan muy caros. Entonces, creo que el único que me entendió fue David. Las consecuencias de nuestros problemas se pagan muy caro, hermano. Y yo creo que el no ser un buen padre trae consecuencias muy serias. Entonces, bueno, pues yo quisiera en esta hora platicarles tantito una historia de una ocasión de una persona que me pidió oración. Esa persona se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Y yo le dije, claro que sí. Me dice, mire, va a ir al otro lado, va a ir a los Estados Unidos y pues va a visitar aquel país, va a trabajar allá. Yo le dije a la persona, ay, qué padre, pues sí, ¿cuándo se va? Seguro que ya arregló el pasaporte, la visa, todo lo necesario, incluso ya tiene dónde llegar. Yo me emocioné, dije, pues me pide oración, pues vamos a bendecir a este muchacho. ¿Y cuándo se va? No, pues dice, mire, salen tal día y dice, y el coyote los espera en tal lugar. ¡Auch! ¿Cómo que el coyote los espera en tal lugar? Y me dice, es que se va de ilegal. Ay, entonces no me pida una oración para hacer lo incorrecto. ¿Cómo me pide oración? Ya me imagino yo orando a Dios, Señor, bendice a este joven y ahora que va de ilegal a los Estados Unidos haciendo lo incorrecto, que tu presencia vaya con él. ¿Creen que la presencia de Dios iría con él? Yo digo que no. O sea, es complicado y además, ¿qué nos estás pidiendo, familia? ¿Me ayudas a orar para que mi hijo se vaya de ilegal? Pues yo me quedé en shock, le dije, ¿sabe qué? Pues es complicado, ¿no? ¿Y por dónde se va a ir? Dice, van a cruzar el desierto de Arizona. Yo dije, wow. No, o sea, no le puedo ayudar a orar en eso, o sea, al contrario, mi deber, mi obligación es parar, que usted pare este proyecto. Oiga, ¿y está de acuerdo su esposo? Pues sí, no, y no, pues. Y entonces yo le dije, no, es que paren. ¿Qué te dice a ti la palabra desierto? Cuando piensas en el desierto, ¿en qué piensas? ¿Mucho calor? ¿Peligro? ¿Allá atrás? ¿Mande? ¿Carencias? La última Coca-Cola que a veces nos sentimos en el desierto. Una vegetación terrible, espinas, ¿no? Fauna que desconocemos, ¿no? O sea, víboras, escorpiones, o sea, una fauna terrible. Entonces yo le dije, paren, o sea, ¿cómo me están pidiendo oración y exponiendo a este muchacho? Pero el coyote ya le dio las instrucciones, me dijo. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Tiene que llevar 2 bidones, 2 garrafones de agua, y ya que se lo vaya a empezar a tomar, para que no se desperdicie el agua de la orina, tiene que volver a orinar en el garrafón, para que cuando ya vayan más adelante, empiezan a beber sus orines. Y yo dije, wow, no, pero, o sea, ¿va a ser orinoterapia? O sea, le están no, qué locura. O sea, yo me quedé así, pero pasmado. Yo dije, no, yo no puedo orar por eso. Entonces, bueno, empezaron el trayecto, empezaron a caminar. Yo dije, Señor, ya hiciste milagros en el desierto, pero algo va a suceder ahí, ¿no? Empezaron a caminar y empezaron 1 día, 2 días, y obviamente un muchacho de 18 años empezó a tomar agua, hasta que se acabó su agua y les decían, bueno, ya se les dijo,
ahora te toca recuperar el agua. Y el muchacho, no, ¿cómo crees? Y entonces fue al rincón, ¿verdad? Empezó a orinar. Entonces llegó el momento en donde el muchacho se empezó a deshidratar. Y deshidratar, y deshidratar, y deshidratar. Y entonces, así para no hacerte la historia tan larga, el muchacho empezó a sentir calambres terribles por la deshidratación. Ya no pudo caminar más. Un jovencito de 18 años. Ya no pudo caminar más. Y entonces el punto fue que el coyote lo abandonó. Pero como siempre los coyotes llevan sus teléfonos satelitales con esas antenotas grandotas, dijo, lo único que puedo hacer es mandar la ubicación en donde lo voy a dejar. Le dijo a su mamá. Y entonces ahí el muchacho abandonado, ya muy mal, deshidratado, empezaron a llamar aquí a las autoridades en México y nada. Y las autoridades en México no le podían auxiliar en nada. Entonces, ¿qué creen? Ahí viene otra llamada. Pastor, mi hijo, el coyote lo abandonó en el desierto. ¿Y cómo es que sabe usted eso? Pues es que teníamos comunicación con él a través de un teléfono satelital. Wow. Y luego, tengo su ubicación, pastor. ¿Usted puede hacer algo? Y yo así, pues sí te da risa, ¿no? Digo, perdón, hermanos, disculpen. Yo dije, ¿qué puedo hacer? Y entonces dije, no, sí tengo un amigo allá, un misionero, un amigo, Eric Duggins, lo conozco. Y entonces hablé con Eric Duggins y le digo, hola Eric, habla David García, ¿te acuerdas de mí? Oh, ¿cómo no, David? ¿Cómo está usted, David? Y yo, Eric, mira, bien Eric, te llamo por una situación complicada. ¿Cómo está la familia, David? Y etcétera, ¿no? ¿Cómo está la iglesia? Bien, Eric, pero te quiero plantear una situación, hermano. ¿Crees que puedas echarme la mano en un asunto bien delicado? Oh, sí, David, dígame, ¿qué se le ofrece? Y ya me dice. Perdón, le digo yo y le platico la situación. Y entonces sucedió que como él es americano, obviamente las autoridades en corto le hicieron caso. Es un país diferente al nuestro, que es un ciudadano americano. Llamó y dijo, y tenemos ubicación del joven abandonado. Ok, bueno, pero ya en inglés, ¿no? Ya imagínatelo en inglés. Y entonces, efectivamente, hermanos, mandaron un helicóptero inmediatamente a la ubicación donde estaba el muchacho. Dices, wow, qué servicio, ¿cómo no es así México? Bueno, el punto es que lo recogen y ya lo llevan al hospital a los Estados Unidos. El muchacho casi muerto, deshidratado, muerto. La familia entonces aquí empezó a arreglar documentos en corto para que les dieran una visita por un enfermo allá en Estados Unidos. Llegan a los Estados Unidos, papá y mamá gastan un dineral y llegan con el muchacho. Muerto casi el joven. Duraron meses allá en los Estados Unidos. Meses, ahí con él, asistiéndolo, ayudándolo, no reaccionaba, en coma, intubado. Mal el muchacho, con un problema ya cerebral. ¿Te imaginas? Tu hijo con un problema cerebral en otro país, tú ni siquiera inglés hablas, y el tema bien delicado. Noticias sí nos llegaban constantemente, y entonces resulta que pues ya lo tienen que trasladar para México. Lo envían a México y el muchacho no reacciona, y no reacciona, y no reacciona. Un esqueletito, yo lo conocí, era un muchachito alto, sí estaba altito. No reacciona, y no reacciona, y al día de hoy, no reacciona. Está dormido. Lo limpian, lo asean, le dan comer, no mueve nada, está parapléjico. La pregunta es, papás, ¿qué tenemos en la mente? ¿Qué nos pasa? Como bien decía ahorita el director, la sociedad se está encargando de destruir nuestras instituciones, la familia. ¿Qué nos pasa? Entonces, a mí eso me llevó a pensar, dije, no, wow, tengo que decirlo en esa introducción, este día que me toca dar el mensaje.
Y en ese abandono de los padres, en ese abandono de nosotros los padres, cometemos muchos errores. Los padres cometen muchos errores. Yo les platicaba a los muchachos en esta semana, les platicaba un poquito de mi historial y también se los voy a abrir a ustedes, familia. Yo recuerdo en mi infancia, mis padres se separan a los 7 años. Mis padres se separan a los 7 años, cuando yo tenía 7 años de edad. Y a mí me internan en los hijos del ejército. Me internan en los hijos del ejército, un niño de 7 años. Hoy puedo entender lo que sienten acá estos hombres. Hoy puedo entender, les platicaba mi historia, ¿no? Hoy puedo entender qué se siente un internamiento. Yo estuve internado a los 7 años de edad en los hijos del ejército. Y era terrible. Fue terrible. Para mí fue un trauma. Para mí no fue así, padre, venirme a recuperar de algo. No, fue un trauma de niño. Ahí nos formaban en secciones de 36 niños, de primaria, secundaria, porque hasta ahí llegaba el internamiento. Y entonces imagínate niños así como todos temblorosos, todos miedosos, y yo así como que, pues como con mi mirada viendo el lugar y diciendo, ay, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me porté tan mal en mi casa? Porque éramos bien traviesos, por eso nos internaron. Éramos muchos niños en la casa de mis abuelos. Nosotros llegamos a refugiarnos en la casa de mis abuelos maternos. Y entonces al estar yo ya en este lugar internado, se me ocurre la brillante idea de voltear así, y volteo al techo y miro unos tanques grandotes como salchichas, pero de asbesto, no sé si los conozcan, esos gran tanques grandotes de asbesto. Y entonces pregunto, ¿y qué habrá allá arriba? A un compañerito que estaba a mi lado. Y me dice, allá arriba se esconde Jacobo. Me dije, ay, ¿quién Jacobo? El que mata a los niños. No te pases. No, yo, o sea, sentí miedo, sentí terror. Imagínate el que mata a los niños. En las noches yo me orinaba en la cama, en la litera. Yo me orinaba de miedo porque nada más estaba esperando a ver a qué horas bajaba el tal Jacobo a matarme. ¿Te imaginas? O sea, tremendo, ¿no? Y en ese tiempo, cuando un niño se orinaba en la cama, lo levantaban a las 6 de la mañana. Primero eran 3 varazos. Y después a bañar con agua fría a las 6 de la mañana. Y ahí estaba yo. No, imagínate el abandono de un padre, ¿qué causa? Y me salía sangre de la nariz. Y ya como quería. Y también no me faltaba el alimento, no nos faltaba el alimento ahí en los hijos del ejército. Ponían a hervir las ollotas, así los peroles grandotes de frijoles, pero lo primero que les empezaba a brotar a esos frijoles eran los gorgojos. Entonces comíamos frijoles con carne. Estaban chidos. Así es que se quejan mucho los jóvenes acá de las verduras maravillosas. Entonces sí entiendo, hay un puente de comprensión. Por eso hoy entiendo cada día cómo Dios me fue trayendo cada vez a un lugar así a servir. Porque entiendo lo que es pasar miedo, pasar frío, pasar situaciones complicadas. Una vez me escapé de los hijos del ejército. Ay, aunque, a ver, no levanten la mano, pero se estoy viendo cómo se sonríen los que ya se escaparon y ya están de regreso. Sí, bueno, levántenla. Son valientes. No la van a querer levantar, pastor. Me escapé. ¿Y sabes por qué me escapé? Porque tenía deseos de un pan tostado con mermelada. Y juntamos nuestras moneditas entre los chavos, entre los niños, y me escapé al Iste. Nos fuimos al Iste. Y allí en el Iste compré el pan tostado y la mermelada. Pero que nos cachan. No, nos pusieron información en el himno nacional los lunes. Y me acuerdo del director, me dio un coco que se me quedaron marcados sus 4 nudillos. Sentía 4 chipotes en mi cabeza. Decía, ¿Alguien conoce la terapia
lo del internamiento de los hijos del ejército. ¿Nadie no ha escuchado eso? Bueno, pues si abandonas a tu hijo, podría ir a dar a los hijos del ejército. No, terrible, hermano, terrible. Entonces, entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento, entiendo el hambre. Un tío mío se ponía a preparar sus galletitas con camarón y con ostión. Y empezaba a picar su cebollita, el cilantro, su salsita katsu, su chilito, y abría su libro vaquero y empezaba a leer su libro vaquero. Y se echaba su galletita. Pero el niño, mirando. No tenía esa sensibilidad ese tío, no lo juzgo ni lo critico. Pero el abandono de mi padre causó que yo tuviera hambre. Yo fui meserito ahí en la feria en el lienzo charro, que lo quitaron de la noche a la mañana aquí en Plaza Bella. Y entonces ahí trabajábamos con el tío bien gritón y bien mandón, el tío Julián Campero. Y a ver, niños, recojan esa mesa, quiten esos envases, quiten esos platos. Y entonces entraba otra cuadrilla de charros ahí a comer al restaurante. Y entonces, a ver, niños, hey, tú lleva este plato a la mesa. Y ahí voy con el plato, ¿no? Y el plato con una costilla, con unos frijolitos, unos totopos, guacamole, quesito espolvoreado. Ya te está haciendo agua a la boca, ¿eh? Pero tú vas así. Y entonces miras al comensal y le dejas el plato, ¿no? Y le haces. Y se lo tienes que dejar. Pero de repente los charros de la cuadrilla 6 van para adentro. Y los charros estaban ahí con su costillita, come. Y de repente, pues ya se tuvieron que ir. Y entonces, ¿qué van dejando la mitad de costilla? ¿Y qué creen que hice? Pero al final eran sobras de un plato. Entonces yo te puedo decir, hermano, te quejas mucho, nos quejamos mucho. Y viene el abandono del padre. O sea, yo estoy hablando de todo lo que uno sufre como niño con el abandono. Levanten la mano los papás. Levanten su mano, papás, todos, no la vayan a bajar, ¿Has abandonado a tu hijo? Híjole, a mí me sorprende tantísimas manos levantadas. Tienen hijos. ¿Dónde está su padre de esos hijos? Baje su mano, por favor. ¿Dónde está el padre de esos hijos? ¿Dónde está el papá de estos niños? Que ahorita no sabemos si están siendo abusados sexualmente por el tío, que a lo mejor no lo trajeron a la roca. Hoy los papás que sí acompañaron a sus... ¿Sí me explico? ¿Dónde están los padres? Tuve que pasar un proceso para perdonar a mi padre. Yo tenía unos fondos de sufrimiento terrible, unas huellas en mi alma que dolían como no tienes idea. Mi abuelita me decía, no digas eso, chamaco. Yo ya había salido de los hijos del ejército, porque yo decía, voy a golpear a mi padre cuando yo crezca. Yo lo decía, y yo estaba convencido de cuando yo creciera, iba a golpear a mi padre. Pero ¿qué creen? La vida me golpeó primero a mí. En el año 2000 sufrí un accidente, el cual me tuvo un año en cama, y alguien me dijo, lee la Biblia. Y empecé a leer la Biblia. Y uno de los versículos que más se me quedó grabado fue en Éxodo capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo dije, wow, eso es bien difícil, honrar a mi padre. No puedo hacer eso. Pero si tú no perdonas a otros, ya estoy hablando del Padre Nuestro, pero si tú no perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará a ti las tuyas. ¿En qué problema estaba yo? Wow. Te voy a pedir 3 muchachos.
3 muchachos. Emilio, busca Levítico, capítulo 20, versículo 9. ¿Alguien más? Levante su mano. Ponte de pie, Evan. Busca Mateo 15, versículo 4. Y, ¿alguien más? Proverbios, por favor, Jonathan. Proverbios 20, 20. Levítico 29, Mateo 15, 4 y Proverbios 20, 20. Así en ese orden. ¿Quién llegó primero? Emilio. Emilio. ¿O estaba cambiada? A ver, por favor, ¿a quién? Ok. 29. Todo hombre que maldijere a su padre o madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Wow, ¿lo puedes leer otra vez así más fuerte con esa vocesota o acércale el micrófono, hermano? Ahí, sosténselo por favor. Ah, no trae la pila. Perdón, Emilio, pero esa vocesota nos ayuda mucho. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ley, di conmigo ley. Ahora, Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Di conmigo gracia. La familia, papás. Otra vez, primero dijimos ley. Ahora le estamos diciendo gracia. Y ahora, por favor, Proverbios 20, 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Di conmigo sabiduría. Ley. Gracia. Y sabiduría. Gracias, varones. Amigos, bajé la guardia. Bajé las manos. Cuando yo empecé a leer la Biblia, como lo están haciendo todos ustedes, ¿sí? Porque muchos de ustedes, muchos han deshonrado a su padre y a su madre. Muchos han deshonrado a papá y mamá, ¿sí o no? Incluso podría yo decir que hasta algunos de ustedes le han levantado la mano a su papá o a su mamá. No levanten la mano. Pero muchos hemos deshonrado a papá y a mamá. Les hemos golpeado. Y yo traía unas ganas. Pero el Señor me desarmó. Y me dijo, ¿sabes qué? No. Debes de honrarlo a tu padre. Y para mí fue muy difícil perdonar. Pero en el nombre de Jesús logré perdonar a mi papá. Un día me lo encontré en la Magdalena de las Salinas. Me lo encontré a mi papá ahí afuera en la acera de Magdalena de las Salinas y cuando lo vi venir, dije, es mi papá. Es mi papá. No, realmente a mí me causó un cúmulo de emociones encontradas. Pero ¿saben qué hice? Como yo caminaba con bastón por el problema de la luxación de mi cadera, dije, lo voy a agarrar bien como bat de béisbol. Y con esto, sí me acuerdo de cuando comí sobras y cuando me orinaba en la cama. Cuando tenía tanto miedo y que ese tío insensible no me convidaba de sus camarones. ¿Qué creen que hice, amigos? Estiré la mano, lo saludé y yo le dije a él, perdóname. Perdóname, papá. Y mi papá le dijo, ¿y ahora de qué? Yo traigo mi rollo. Hombres verdaderos. Hombres que nos vamos alimentando de Dios. De Dios. Y van cambiando nuestro corazón. Y mira, encontré una cita maravillosa. Efesios 6:14. Ay, está de cabeza mi Biblia. Efesios 6:14.
Fíjate nada más. 6, versículo 1 al 4. Es 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Di conmigo promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¡Wow! No, amigo, ¿qué te queda? Perdonar a papá y a mamá y convertirte en el hombre que Dios dijo que eras. ¿Sí me expliqué? Es un maravilloso versículo que desarma a cualquiera. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que disfrutes, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice quiero ser hombre? Amén. Di conmigo, quiero ser un verdadero hombre. Perdonar a papá. No juzgarlo por sus errores, amigo. A tu papá también le pudo ir como en feria. A tu papá le pudo haber ido como en feria y tú no conoces su historia. Solamente sabes que es tu papá. Pero yo no sé cómo le haya ido a tu papá. Yo cuando empecé a investigar cómo le fue a mi papá, ¡wow! Pude comprender a mi papá. Te voy a pedir que pongamos un pequeño video. Te voy a pedir que cierres ahí de un poquito la iluminación. Y mira este video. ¿El audio? ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Sí. Si pudiera devolver el tiempo, si pudiera devolver el tiempo. ¿Qué cambiaría? Sí. ¿Qué cambiaría? No sé. Tal vez abrazaría a mi padre y le diría que lo quiero. Lo abrazarías y le dirías que lo quieres. ¿Y por qué no lo haces? Ya murió. Ya colgó las tenis hace años. ¿Lo extrañas? Sí, mucho, mucho. ¿Cómo era él? Como el pastor, un hombre de Dios, no chaparro. ¿Era cariñoso contigo? Nunca lo fue. Nunca. ¿Y si extrañas eso? Sí, lo extrañé cuando era niño. Después me di cuenta que yo era bien egoísta. ¿Por qué? Porque a veces uno de ser humano siempre está buscando echarle la culpa a los demás de las deficiencias de uno. Uno quiere que lo quieran a la manera de uno. Uno ama para que lo ame. No sé, qué bonito ese coro. Eso no es un coro de hablo cochino. Pero cuando él murió me di cuenta que era un hombre muy solo. Mis abuelos se divorciaron cuando él era muy niña. Mi abuela se fue. Él se fue a vivir con mi abuelo y nunca se llevaron bien. Así que él agarró calle. Pasó muchas necesidades económicas. Me imagino que el hecho de haber perdido a sus padres causó en él un sentido de autoestima muy baja. Me hubiera gustado darme cuenta de eso antes de que muriera, pero no fue así.
¿Saben? La sociedad te enseña hoy en día que el verdadero amor únicamente está en los besos, en los abrazos, en la atención. Pero eso no es así. Eso es parte. Cuando él murió me di cuenta que mi padre me amó más de lo que yo me imaginé. Porque aunque nunca me dijo que me amaba, porque aunque nunca me abrazó, a través de su trabajo me dijo que me amaba tanto. Era un hombre trabajador que se levantaba temprano y hacía todo lo que tenía que hacer. Él nunca faltó comida en mi mesa, mi techo sobre mi cabeza, mi ropa que ponerme. Claro, si vas a un psicólogo hoy en día te diría, sí, un padre proveedor. Perdónenme, pero el amor con hambre no funciona. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Él no podía expresar ni darme lo que nunca tuvo. Es que nunca lo abrazaron. Nunca le dijeron que él era importante, nunca le hicieron sentir lo especial que era. Él no sabía cómo decirlo. Pero él pensaba que dándole todo lo que podía iba a cubrir y que esa era la forma de enseñarle que me amaba. ¿Sabe? La sociedad ha hecho un buen trabajo de destronar al hombre de su posición y el hombre lo ha permitido. Parece que nos pusimos de acuerdo, pastor, con esas palabras de introducción. La sociedad está haciendo un buen trabajo. Está destruyendo lo más valioso que es la familia. Y sabes, hay que ser muy hombre para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para aceptar, para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Hay que ser muy hombre. Por eso el tema del día de hoy se llama hombría verdadera. Papá, nuestros padres fallaron, pero ¿quién eres tú o quién soy yo para juzgar a mi padre? Nadie. A mí me hizo libre cuando pude perdonar a mi padre. Eso lo pude cambiar. Por eso el video empezó diciendo, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? A lo mejor somos padres así muy serios, muy callados, y nos limitamos a abrazar a nuestros hijos. Sí, porque así somos muchos padres de repente. También Dios me dio el valor y la sabiduría para cambiar eso. Abrazar a mis hijos. En el año 2000 mi vida cambió radicalmente. 180 grados, hermanos. 180 grados. Porque no te podría decir, cambió mi vida en un giro total de 360 grados. Quedaría en el mismo lugar. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Un cambio de 180 grados. Es decir, yo estaba aquí, David, mentiroso, borracho, ladrón, etcétera, 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 y etcéteras. Y entonces David vino a tener un encuentro con Dios. Y entonces empezó a entender la verdadera hombría. Hombría verdadera. Hijo, soy hijo de mi papá. Pero ahora soy padre de mis hijos. Responsable de mis hijos. ¿Sí me estás cachando? Hombría verdadera. Es lo que necesitamos los verdaderos hombres. Hombres hijos de Dios. El Señor restaura y transforma vidas. ¿Pero quién debe de dar el primer paso? Di conmigo, yo. ¿Quién debe de dar el primer paso? Yo. Tú. Yo. Yo empecé a dejar y dejé todo aquello que me estorbaba. Y empecé a impactarme de las cosas que yo empecé a ver en el Evangelio.
Una de las primeras cosas que a mí me encantaron cuando llegué a una iglesia cristiana fue mirar cantar ángeles. ¿A qué me refiero? El grupo de alabanza. No, yo cuando veía cantar a esos jovencitos, cansado del camino, sediento de ti. Esa alabanza cómo me pegaba en mi corazón. Y lloraba, se me escurrían mis lágrimas. Y entonces yo pensé, algún día mis hijos van a tocar en un grupo de alabanza. ¿Sabes el gozo que hay hoy en mi corazón? De mirar ahí a mi hija en la batería. De mirar a mi hijo en la guitarra. De mirar a mi hija cantando. Y ahora trascendiendo. Mi sobrina tocando en el teclado. Y entonces benditas mis generaciones. Porque estas cadenas de odio, de falta de perdón, de amargura, de hambre, de tristeza, de soledad, de miedo, se rompen para mis nietos. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Rey. Y di, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y yo creo que esas cosas viejas pasaron. Y en Cristo todas son hechas nuevas. ¿No quieres la bendición? Recíbela de parte del Señor el día de hoy. Pero Efesios no terminó en eso, hermanos. Efesios no terminó en eso. Versículo 4. Ya no les voy a poner otro video. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¡Wow! Dije, no, tengo que aprender. Y entonces David no se quedó siendo solamente el carpintero. Sí, porque yo me dedico al oficio de la carpintería y he buscado ser el mejor carpintero. Ahí si quieren darme su chamba, yo la puedo hacer. Y podemos, y soy muy exigente, mucha calidad. Yo exijo calidad a la gente que trabaja conmigo. Pero David García no se iba a quedar siendo solamente el carpintero. El Señor empezó a trabajar en mi corazón y empezó a trabajar en mi corazón y al día de hoy, gracias porque me dicen pastor. Le doy gloria a mi Padre, porque no me quedé solamente siendo carpintero, hoy pastor. Y digo, me tengo que seguir capacitando. Y hoy leo libros y ahorita estoy leyendo el que le dijiste en una prédica de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y lo dijiste en una prédica, Dani, y yo dije, ese lo voy a leer. Y también estoy leyendo El hombre más rico de Babilonia. Y ahorita mi esposa me acaba de comprar El esposo que ora por su esposa. Y lo tengo que leer. Pero no me quedé ahí. Saben, en mi camino he encontrado 4 clases de pobreza. Primer pobreza, falta de economía, recursos económicos, dinero. Gente que le escasea el dinero, pobres. Pero no se queda ahí la pobreza. Pobreza emocional. Un día yo se lo platicaba a un jovencito y le decía, mira, es que hay gente que ahorita está arribota y luego está hasta abajo. Y me dice, los bipolares, pastor, ándale para que me entiendas. Pobreza emocional. Pobreza mental. La ignorancia. Ignorantes. Y yo digo, cultívate, lee, instrúyete. No terminaste la licenciatura en arquitectura, en ingeniería, en medicina. No la terminaste, pero nada te impide que seas el mejor lector. ¿Quién dice amén? O sea, puedes leer, está a nuestro alcance. El título a lo mejor nadie te lo va a dar, pero no vas a ser un ignorante. Pero sobre todas las cosas, 4ª pobreza, la espiritual. La ausencia de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Pobre, 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 pobre. A los pobres los tendrás siempre, dijo Jesús. Entonces Jesús nos da una instrucción a nosotros. Ayúdales. Ayúdales y te motivo, David.
Eres un hombre inteligente y vas a salir adelante de este problema. David, primero empiezo con los David. David, sal de este problema. Eric, sal de este problema. Enrique, sal de este problema. Emilio, cada uno de nosotros salgamos ya de esta esclavitud. ¿Qué no lo estamos viendo? Estamos estudiando esclavitudes generacionales. Esclavitud, Egipto, cautividad. Pero vamos a salir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A libertad en Cristo, que es Canaán. Y ahí lo estamos estudiando. Se los estamos compartiendo a los muchachos, para que sean libres y no salgan al desierto a vagar. Sí, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. ¿Sí estás conmigo? Fueron desobedientes en el desierto y empezaron a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Pero si tú obedeces, ¿y qué dijimos de Deuteronomio capítulo 28? Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y te las describe, ¿sí o no? Anótale, hermano. Deuteronomio capítulo 28, bendiciones, ¿por la qué? ¿Por quién dijo? Dígalo fuerte, ¿por la qué? Por la obediencia. Si tú obedeces al Señor lo que hoy te manda, hermano, tu destino cambiará. Haz cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿Sí o no? Y mira, para ir avanzando en este tema de ser un hombre verdadero, fuimos hijo, hoy soy padre y hoy soy pastor. Y tengo una responsabilidad de decirte cuáles son las cualidades de un verdadero padre. Y un verdadero padre es un proveedor. Si me acompañas a Proverbios capítulo 4, 19, me gustó mucho ahí el video que vimos. A veces a los padres se nos cataloga porque solamente sabemos dar. Y sí, efectivamente, pues a eso Dios el Señor nos mandó a ser sacerdotes, proveedores del hogar. Filipenses 4:19 dice, Filipenses 4:19, secretario, tienes que ponerte abusado. Así que mi Dios, Él es el modelo, Él es el modelo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene ¿en quién? Tú y yo tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Hermano, ahí lo dice y la palabra es clara. Tú y yo tenemos que proveer a nuestros hijos. Primero, un buen padre es proveedor. ¿Vas anotando? Yo te pido que anotes. Un buen padre es un buen proveedor. Pero Dios no te va a dejar solo para que proveas para tus hijos. Él te va a compartir sus gloriosas riquezas. El Señor es compartido. Nos ama. Número 2. Nuestro Dios es un Padre protector. Tú tienes que ser un Padre protector. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Dios lo estaba sacando de este problema que tenía Mateo, recaudador de impuestos. Él lo protegió. Le dijo, vente conmigo, ya no te dediques a eso, te voy a proteger. Papá, vente conmigo, hijo, te voy a proteger, ya no te dediques a eso. ¿Sí me explicó? Él es nuestro modelo y tú, papá, tienes que ser protector para tu hijo.
Nosotros tenemos que ser maestros para nuestros hijos. Proverbios 4, del 1 al 4, por favor. Vele anotando estas citas, van a ser de bendición para tu vida. Maestro. Escuchen, hijos. Fíjese, escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir entendimiento. 2. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Yo también fui hijo de mi padre, era el niño consentido de mi madre. Versículo 4. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos, ¿y qué dice? Y vivirás. Un padre debe de ser maestro de sus hijos. Yo lo vine a aprender ya muy grande, pero nunca es tarde. La Biblia me fue instruyendo que yo tenía que ser un padre proveedor, un padre protector, un padre maestro. Dice, instruye al niño en el camino correcto. Dice la Biblia, ¿sí o no? Y siendo viejo, no, mis hijas están en la flor de su juventud, preciosas. Hoy, mi niña, felicidades. Te amo con todo mi corazón. Es su cumpleaños número 33. Y desde niña la empezamos a instruir. ¿Sabes? Te platico así rápido, un error que yo cometí con mi hija María. La estaba yo bañando, de esos papás novatos, mi primer niña, porque tengo 2 niñas, de esos papás novatos que están bañando a la niña, le están echando agüita caliente, todo con el codo para sentir la temperatura, ¿no? Ya la estábamos bañando, bien lindos, mi señora y yo, ¿no? Y de repente, pues ya le terminamos de lavar su carita, su pancita, piernitas, todo, y ahora darle la vuelta, ¿no? Yo era el encargado de darle la vuelta. Pero en eso de no darme cuenta, la tengo así, y ahora tallándole la espaldita, las pompitas, las piernitas, las corvitas, y sin darme cuenta su carita dentro del agua. Se me estaba ahogando mi muñeca. Y yo en ese momento cuando la volteo, ¡ah! ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Yo, papá novato. No, salí corriendo, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Salí corriendo del departamento ahí en el Cedoria. Salí corriendo envuelta con mi niña así en toalla, ¿no? Yo sin playera porque llegaba del trabajo, me quitaba la camisa y la empezábamos a bañar, y entonces salgo y agarro mi balón de fútbol americano. Porque jugué fútbol americano, ahí fue donde me accidenté. Y me tropiezo con unos alambres de esos que ponen en las jardineras. Ya te imaginarás cómo me quedaron. Ay, te lo estoy platicando, ya te estás enterando. Cómo me quedaron aquí marcados los alambres. Pero no la tiré. Y seguí en el intento y fui hasta que encontré a un doctor que la hizo reaccionar. El sangoloteo que yo ya llevaba, ¿no? Pero el doctor le empezó a aspirar y no sé qué tanto. Y dije, toda la noche, velando ahí a mi hija, esperando cómo subía su pechito y bajaba, su pancita y bajaba así. Pero no perdía yo la mirada. Dije, no, mi niña, mi tesoro, ¿no? Ya luego vino mi niño. ¿Dónde está mi niño? Ahí está atrás. El Davicho. El Davicho es el que, les platico así rapidísimo en un paréntesis. Le dije, hijo, vamos a meter la camioneta. Y corrí la puerta. Y él me dijo, échame aguas. Y empieza el Davicho, vas bien, vas bien, vas bien. Y de repente, ¡pum!, le pego a la puerta y la rompí. Y le abro la puerta y le digo, pues no, que voy bien, hijo. Y le hace, de este lado, papá, porque de este no veo. Oh, bueno. Y dije, bueno, y por eso muchas veces les digo, de este lado vas bien, hijo, pero del otro no ves. ¿Sí? No les recomiendo hacer una analogía con la carita dentro del agua, ¿no? Y vino a mi tercera hija, Rebe. Feliz, ¿no? Feliz, no la esperábamos, pero llegó. Y a mi hija siempre le decía, morenita, ojotes de venado.
y la subí en mi vientre ahí en la cama, y a las 2 las hacía caballito, y me volví loco desde que nacieron mis hijos. Me equivoqué en algún cierto tiempo en sus años, pero después el barco se empezó a enderezar en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis hijas, de mi hijo, y de mi yerno, y de mi nuera, porque ya están casados. Y mi soltera nada más. Pero hijos preciosos, porque su papá tuvo el valor de decir, tengo que seguir a mi Dios. Tengo que seguir a Dios. Y hoy estoy muy agradecido con la vida, porque a pesar de que ahorita pasamos un valle de sombra y de muerte, mi esposa y yo le dio cáncer el año pasado, a mediados de año. La tuvieron que operar, bajó de peso tremendamente, pero hoy como guerreros en Cristo Jesús, diciendo, de esto vamos a salir victoriosos. Y seguimos avanzando y avanzando y avanzando. Yo le doy gloria a mi Padre Celestial. Entonces ya llevábamos 3 puntos, ¿verdad? Un padre debe de ser un buen líder. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Un padre debe de ser un buen líder. Lucas 6, 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar a la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús fue líder de todos sus apóstoles. Él los guió, Él los llevó a cosas increíbles. Por ejemplo, te quiero dar un ejemplo como a Jesús como maestro. De repente Jesús iba caminando sobre el agua y alguien lo miró, uno de ellos, uno de sus discípulos lo miró a lo lejos y dijo, es Jesús. Y le dijo, si eres tú, maestro, ordena que yo vaya contigo. Y entonces Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, ¿sí o no? ¿Sí conocemos la historia? Pero ya avanzados unos pasos, Pedro comenzó a hundirse. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. ¿Un pescador sabrá nadar de casualidad? Al 100, ¿no? No creo que al 200. Pero llegó el momento en donde Pedro empezó a hundirse. Se empezó a sumir en el agua. Y entonces sacó la mano del agua y dijo, sálvame, Señor. ¿No sabía nadar? Pero ¿qué nos muestra esa escritura? Nuestra dependencia de Dios. De aquí yo no me suelto. Yo soy de Jesús. ¿Sí me explico? Un buen maestro guió a sus discípulos y le dijo, no tengas miedo. Levántate, sal, yo te llevo de la mano. Un buen padre es un buen alentador. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Por eso ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira qué versículo tan hermoso. Un padre motivador, alentador. Ustedes son descendencia escogida. Tú eres un ganador, eres una ganadora. No, tú todas las puedes. Grandes retos para grandes hombres y mujeres. Eso está diciendo Jesús. Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio. O sea, eres grande y vas a llegar a las alturas que tú no te imaginas. Si levantas tu vista, levantarás tu visión.
y emprenderás vuelo como las águilas. ¿Sí o no? O sea, un padre debe de motivar como Jesús motivó. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No eres bastardo, eres un hijo de Dios. Imagínate tú, papá, que cada rato se lo estés mencionando a tu hijo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres ganador, tú eres arquitecto, tú eres licenciada, tú eres abogada. Para eso te quemaste las pestañas tanto tiempo, hija, hijo. ¿No? Digo ya como collage otra vez y disculpen. Yo le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Tengo 2 arquitectas, un ingeniero, otro arquitecto que es el esposo de mi hija, una fisioterapeuta que es la esposa de mi hijo. Y digo, gloria a Dios. Acá mi sobrina Ani está estudiando para maestra del inglés, del lenguaje. Su novio Axel, bienvenido Axel. Le damos gloria a Dios por todo lo que el Señor nos muestra y dice, somos grandes. Un padre debe demostrar compasión por sus hijos. Salmo 10, versículo 14. Salmo 10, versículo 14, y dice lo siguiente. Salmo 10, versículo 14. Pero tú ves la maldad y la aflicción, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Amigo, familia, si tú no tienes compasión por los demás, no lo vas a tener por tu propio hijo. Yo te pido hoy, o te animo, te exhorto, a que tengas compasión por los demás. Mira, muchas personas se acercan a nuestros vehículos y nos limpian el parabrisas. Déjalos. No, pero es que si les doy la moneda, se van a gastar en droga. Déjalos. Dase la moneda. ¿Te hace más rico? ¿Más pobre? ¿Te hace más pobre darles una? No, pero es que estamos fomentando. Dale la moneda, pero no se la des sola. Ten compasión. Dile que Dios te bendiga. Dios te ama. Es tu oportunidad de decirle a alguien que Dios te bendiga. Baja tu vidrio, deja que limpie el parabrisas y dile, ten. No le des $1, dale 5, dale 10. Y dile, ¿sabes qué hago yo? Todas las monedas que me van dando de cambio las echo a la charolita. A veces me sirven para completar algunas cosas yo, pero la tengo porque la damos. Mi esposa me dice, al viene, pues al viene, dásela. No te va a hacer más pobre, pero dale tu bendición. Dile que Dios te bendiga. Bendice a esa persona. Y va a llegar el momento que tanta bendición acumulada va a cambiar su vida. Ten misericordia por los demás. Y por último, y ya para terminar, un padre debe de ser amigo de sus hijos. Pastor, usted ha dicho que eso no, que no aplica así. Uno debe de ser padre y debe de ser padre. Sí, puedes ser amigo de tu hijo si cumpliste con todos los puntos anteriores. Porque antes, no. De la otra manera solamente vas a ser cuatacho de tu hijo. Nada más. Y no te va a respetar. ¿Sí me explico? Tienes que cumplir con todo lo demás para poder ser amigo de tu hijo. Pero siempre guardando tu distancia. No puedes hablar con tu hijo de a piquete de ombligo, no. Tienes que respetar, hijo, a tu padre y padre a tu hijo. ¿Estás conmigo? Vamos a terminar este tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, por favor. Hoy no te voy a pedir, papá, ni varón, ni joven, que pases al frente. El tema hoy es para ti. Hombría verdadera. Es personal. Hombría verdadera. Fui hijo, soy padre, quiero ser un buen hombre. Amén. Solamente te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y dile a Dios, varón, quiero ser el hombre
que tú dijiste que era, Señor. Repítelo conmigo. Quiero ser el hombre que tú dijiste que era. Quiero ser el hombre que tú dijiste que soy. Repite conmigo. Quiero ser el hombre que dijiste que soy. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Dale un aplauso al Rey.